Vamos a hacer el primer ejercicio que aparece, o el primer ejemplo que aparece en los apuntes, que podría tener un enunciado como este que tenemos aquí. Crear una página web en la que solicite una petición con fetch al mismo servidor en el que se encuentra guardada la página, solicitando un archivo de texto llamado fichero1.txt. La petición se debe realizar al hacer clic sobre el enlace proporcionado en el archivo HTML y la respuesta se debe mostrar el elemento article. Bueno, si vemos el HTML digamos que ya nos lo darían hecho. En el HTML tenemos el H1, una lista y dentro de la lista un enlace. Bien, pues al hacer clic sobre este enlace se debe hacer una petición al servidor y la respuesta que nos dé el servidor, bueno, la petición va a ser los archivos del archivo de texto. La respuesta que nos dé el servidor, que será el contenido de ese archivo de texto, la tendremos que mostrar en, esta, en este elemento HTML, en este elemento article. Vale. En principio, pues lo que hay en el HTML es sencillamente esto, un H1 y un texto que está esperando a que le hagamos clic. Cuando hagamos clic debe aparecer la respuesta que hay en el archivo. Bien. Para que este ejercicio funcione, os recuerdo que necesitamos XAMPP, un servidor web instalado, y también el archivo fichero 1.txt debe estar guardado en el directorio htdocs de nuestro servidor XAMPP, el fichero 1 y la página HTML que vayamos a implementar. Bueno, antes de hacer exactamente o de estudiar el ejemplo que viene en los apuntes, vamos a hacer una versión más sencilla de este mismo ejemplo. Bueno, como veis, el HTML pues va a ser el mismo y luego lo que hacemos es, pues sí, seleccionar y guardar en una variable el elemento article, ¿vale? El elemento article, el elemento HTML lo guardamos en una variable para poder utilizarlo después y también localizamos el enlace, este de aquí, lo localizamos y lo guardamos también en una variable para poder utilizarlo. ¿Vale? Entonces la variable enlace, tenemos el enlace y en la variable en mi texto tenemos el elemento article. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es asignarle un evento clic al enlace para que cuando hagamos clic sobre el fichero texto se haga la petición. Así que, bueno, pues como en enlace, en la variable enlace, hemos guardado el elemento enlace, pues ahí le asignamos un elemento onClick. Esto que hemos visto también con add-listen. Vale, pues le asigno un evento y este evento lo único que voy a hacer va a ser llamar a una función que es visualizar contenido. Y en la función visualizar contenido ya le indico el nombre del archivo que quiero cargar. Por eso, como a visualizar contenido hay que pasarle, en este caso está hecho así, a visualizar contenido hay que pasarle un parámetro, que el parámetro es el nombre del archivo que queremos cargar, pues por eso digamos que el gestor del evento, la función gestor de evento, la encierro dentro de una función anónima que he definido de esta manera. ¿Vale? Recuerdo que cuando estamos diciendo gestor de eventos, la función que definimos como gestor de eventos no puede llevar paréntesis, solamente debe ser el nombre de la función. Si necesitamos pasarle un parámetro a esa función, como es este caso, pues tenemos que encerrar
la función dentro de la función anónima y así podemos indicar el parámetro que queremos pasar. Vale, pues vamos a ver visualizar contenido, qué es lo que hace. En visualizar contenido, pues le pasamos un parámetro que es el nombre del archivo, lo mostramos por la consola y iniciamos la petición con fetch. A fetch le indicamos directamente en la URL del archivo que queremos que nos envíe el servidor y con den esperamos a que el fetch nos envíe la respuesta. Fetch devuelve un objeto de tipo promesa y lo que hace, lo que ocurre a continuación es que ese objeto de tipo promesa lo vamos a gestionar con el método den. Al método den le tenemos que pasar como parámetro una función que será la encargada de procesar lo que nos llegue del fetch. Esta función la tenemos que escribir nosotros. Vale. Pues lo que hace den es que coge la promesa que recibe el fetch y le pasa a la función que nosotros escribimos como parámetro, le pasa un objeto de tipo response. ¿Vale? Lo tenemos aquí indicado, un objeto de tipo response. Este objeto de tipo response contendrá dentro información sobre la respuesta que nos llega del servidor. Entre otras cosas, contendrá el texto del archivo que hemos recibido. ¿Vale? Pues lo que hacemos es utilizar un método de ese objeto response, que es el método text, ¿vale? Para acceder, para obtener de ese objeto response el texto que recibimos del servidor. Text, a su vez, este método text, a su vez, devuelve una promesa, ¿vale? Y esa promesa la tenemos que gestionar con un método den, ¿vale? Este den recibe la promesa y lo que hace den es pasarle a la función que nosotros ponemos como parámetro el contenido de la promesa que recibe. Y el contenido de la promesa que recibe, en este caso, ya es el texto que nos ha devuelto el den anterior. Vale, pues ahora con este texto ya puedo yo trabajar y puedo hacer lo que quiera. Ese texto ya es la respuesta al texto que me ha enviado directamente el servidor. Vale, pues con este texto lo que quiero hacer es mostrarlo por pantalla en el objeto artículo. Y este elemento article lo había guardado en la variable mi texto. Vale, pues lo único que hago es mi texto en HTML, aquí meto el texto que he recibido del servidor y se muestra por pantalla. Por último, añado un catch para el caso de que se haya producido algún tipo de error, poder capturarlo y mostrarlo, en este caso, por pantalla. Como queríamos ir a mostrarlo por pantalla. Lo mostraríamos en este caso en el mismo elemento article. En este caso, catch lo único que va a recibir, el único error que va a recibir o que va a detectar es en el caso en que el fetch no pueda contactar con el servidor. ¿Vale? El fetch no puede establecer contacto con el servidor y por lo tanto no puede realizarse el fetch. Ese es el único caso en que se va a saltar el catch. Para cualquier otro tipo de error, pues tendríamos que detectarlo, digamos, nosotros a mano. Para intentar aclarar un poco lo que estoy diciendo, si el fetch pues solicita un archivo, fichero 1.txt, y resulta que ese archivo no se encontrara en el htdocs, pues resulta que fetch no devolvería un error. Es decir, catch no capturaría ningún error porque el fetch habría hecho la petición al servidor. El servidor había enviado una respuesta al fetch y
Fetch habría recibido esa respuesta y la habría procesado. Por lo tanto, desde el punto de vista de Fetch, no se habría producido ningún error. El problema es que nosotros no habríamos obtenido el archivo que necesitamos. Ese tipo de errores lo tendríamos que gestionar manualmente. Catch solamente salta, el catch del fetch solamente salta cuando el error que se produce es que no se ha podido contactar con el servidor. Vale, pues esto sería la versión más sencilla posible, digamos, del ejemplo 1 de los apuntes.